Es viernes por la noche y la cuenta aparece sobre la mesa. 3 pantallas se encienden casi al instante. La tuya permanece quieta. Hace una década, tú ganabas $41,700. Mateo también. Lucía también. Mismo edificio, reparto parecido del alquiler, la misma sensación de estar llegando justo al límite. En algún momento entre aquel entonces y ahora, uno de ustedes dejó de intentar aparentar una vida que no podía pagar. Nadie sentado ahí vio exactamente cuándo ocurrió. Solo la factura terminó revelándolo. 24. Mateo también tiene 24. Lucía igual. 41,700 bonos anuales antes de que los impuestos hagan su parte. Después de las retenciones, quedan aproximadamente $2,800 al mes. Repartido entre los 3 para la vivienda, son cerca de $700 por persona. Un departamento de 3 habitaciones, convertido en 4 espacios con una cortina, un mueble improvisado y un acuerdo que nunca quedó escrito. El lugar huele a lo último que cocinó Mateo. Casi siempre algo cargado de ajo. En la nevera hay una pizarra blanca con tareas domésticas que dejó de funcionar después de la segunda semana. Pero da igual, así se ve la vida a los 24, cuando el sueldo apenas alcanza para sostener la versión de adultez que todos están intentando representar. Los viernes por la noche, la cuenta llega y 3 teléfonos terminan sobre la mesa al mismo tiempo. Son 16.80 por cabeza, redondeados a 17 porque nadie quiere ser quien mande una solicitud de pago por 20 centavos. Hay un código de descuento de una aplicación de comida. Mateo lo encontró escondido dentro de un correo promocional que no debía revisar durante el trabajo. Caduca al terminar el trimestre. Los 3 lo aprovechan antes de que desaparezca. Esa semana le toca usarlo primero a quien esté más corto de dinero. Nadie lleva registro de quién lo gastó la vez anterior. Ahora compran en Aldi, no porque alguien les diera una lección de ahorro, sino porque las cuentas demostraron que cada compra podía salir unos $25 más barata. Y $25 siguen siendo $25 cuando el depósito llega el 2 y el 17 de cada mes y tiene que rendir durante todo el ciclo. Este año abres una cuenta Roth IRA. $250. Se queda ahí como una planta en una habitación sin luz natural. Existe, sigue con vida, pero todavía no muestra grandes cambios. Mateo y Lucía aún no tienen una. Lucía dice que empezará cuando consiga un sueldo de verdad. Mateo se ríe y pregunta si eso de la Roth IRA es una especie de estafa piramidal. Se lo explicas una vez. Para el miércoles siguiente ya se le olvidó. El banco casi ni nota la presencia de ninguno de ustedes. Los saldos suben un poco el día de pago y se reducen antes de que llegue la última parte del mes, como le pasa a mucha gente de su generación viviendo en un apartamento así, pidiendo el mismo tipo de comida tailandesa con el mismo descuento temporal. 250 en esa cuenta no parecen gran cosa. Todavía no deberían parecerlo. La cifra no es lo importante. Lo importante es la decisión escondida detrás de ella. Una decisión tomada en silencio mientras otros todavía están pensando si vale la pena buscar qué significa Roth IRA. Este año configuras una transferencia automática. $175 al mes entran directamente en la Roth IRA al día siguiente de que se libera tu pago. No vuelves a elegirlo cada mes. Lo elegiste una sola vez, durante unos 6 minutos mirando tu teléfono, y después continúa ocurriendo aunque no estés pendiente. La chaqueta gris de Marshalls ya está atravesando su tercera temporada de frío. Nadie dice nada porque nadie se ha dado cuenta de que sigue siendo la misma prenda. Casi siempre preparas la cena en casa, no por una disciplina extraordinaria, sino porque pagar un bowl de chipotle por $12.40 mi amigos con impuestos dejó de parecer razonable en algún momento de febrero. Mateo este año se compromete con un auto, un Civic de tono gris oscuro, pagando $445 al mes durante 39 meses. El seguro le suma otros $172. Un martes lo presume en el estacionamiento y, bajo la luz de la calle, realmente se ve bien. Se lo reconoces. Lo dices en serio. Lucía se muda a un departamento de una habitación con balcón mirando hacia el estacionamiento de Walgreens. Son 1,720 mensuales. Una cifra que supera ampliamente lo que antes aportaba por su parte de un alquiler compartido. Desde cierta posición cuando cae el sol, de verdad cuesta distinguir que abajo solo hay autos estacionados. Ella consigue la foto perfecta, recibe 360 me gusta,
Nada de esto es un error, tampoco en el caso de ellos. Un coche no significa una mala decisión, un balcón tampoco. Son simplemente elecciones que dos personas de 26 años pueden hacer con el dinero que ganaron trabajando. Tú tomaste otro camino. Esa es la única diferencia durante este año. No eres más inteligente, ni estás por encima de ellos. Simplemente elegiste algo distinto. Tu Roth llega a 2.800 para diciembre. No es una cifra que mencionas durante una salida con amigos. No cambia la manera en que un empleado del banco te atiende, ni hace que soporte técnico responda más rápido cuando llamas. Solo aparece como un número dentro de una aplicación que revisas los domingos por la noche, más por costumbre que por emoción. Igual que mirar el pronóstico de una ciudad en la que ni siquiera vives. La temporada de impuestos llega en abril. Lo tuyo es sencillo. Un formulario W2, deducción estándar, y todo resuelto en unos 25 minutos usando una página gratuita. A Mateo le toma más tiempo, porque tiene algunos ingresos de trabajos independientes con formularios 199 que casi había olvidado. Lucía recibe un reembolso y destina una parte al mobiliario del balcón que tenía en mente desde que se mudó. Tú transfieres el tuyo directamente a la cuenta de inversión. Nadie pregunta qué hiciste con ese dinero, tampoco lo mencionas. La cena del viernes sigue igual. La cuenta se divide entre 3, continúa siendo casi pareja y queda alrededor de 16 por encima de lo habitual. Nada de esta noche parece diferente a lo que ocurría un año atrás. Pero algo ya cambió. Solo que todavía es demasiado silencioso para que cualquiera de ustedes pueda escucharlo. El Instagram de Mateo este año luce mejor que su cuenta bancaria. El de Lucía probablemente también. Aunque eres tú quien lo nota porque apareces entre ambos en cada foto grupal, sintiendo que eres quien se está quedando atrás. El nuevo edificio de él tiene una terraza compartida con otras 4 viviendas. Ella tiene ese balcón. Tú sigues con una cortina dividiendo tu habitación de lo que antes era la sala. Y con un propietario que todavía no ha reparado el triturador de basura desde marzo. En una fiesta alguien pregunta ¿dónde vives? Respondes con las calles cercanas, no con el nombre del edificio. Hay una diferencia entre ustedes, y la percibes aunque ellos no la vean. Tienes 27 años, y después cumples 28. La cuenta Roth ya ronda los $6.500. El fondo para emergencias guarda $3.600, acumulados con pequeñas transferencias automáticas repetidas durante meses. Ninguna de esas cifras impresiona en una mesa llena de gente. No puedes tomar una captura de un fondo indexado y conseguir cientos de reacciones por ello. Mateo se escapa a cabo en marzo y carga unos $2.300 en una tarjeta que todavía está pagando desde las fiestas de diciembre. Sube 14 fotos repartidas en 5 días. Le das me gusta a todas, porque realmente te alegra verlo disfrutar. El viaje parece tan bueno como él lo muestra. Lucía recibe un ascenso, cambia de teléfono pocas semanas después y empieza a hablar de comprar un coche que todavía no necesita, pero lo desea con tanta fuerza que en su mente casi parece una adquisición hecha. Tú sigues usando el mismo móvil, con la pantalla rota cerca de una esquina. Es una grieta que dejaste de notar desde algún momento del otoño pasado. Durante una cena alguien te pregunta qué hay de nuevo en tu vida. Respondes que no mucho. Es cierto, aunque tampoco cuenta toda la historia. Lo nuevo está escondido, funciona solo, no hace ruido y no queda bien en una fotografía. Esta es la parte que puede doler un poco cuando la observas demasiado tiempo. Si miras las cifras que realmente tendrán peso dentro de 22 años, estás por delante de los dos. Pero si miras los números que caben dentro de una imagen, pareces estar atrás. Mateo por fin se fija en la chaqueta este año. ¿Todavía tienes esa? No lo dice para molestarte. Te ríes. Tú también sigues con esa cosa. Nadie en esa mesa entiende todavía que quien parece tener más dinero casi nunca es quien realmente lo tiene. Es una cuestión de cálculos invisibles desde el otro lado del restaurante, escondidos dentro de una aplicación que ninguno de ellos ha abierto. No corriges la impresión de nadie. Pides el aperitivo más económico, compartes el guacamole entre 3 personas en vez de dividirlo entre 2 y dejas que la noche continúe sin explicar nada. 5 años haciendo la misma transferencia. Sin golpe de suerte, sin empresa emergente, sin una historia de criptomonedas que contar junto a una bebida. Solo $24.000 invertidos en la cartera y $6.200 en un fondo de emergencia que estuviste cerca de usar en 2 ocasiones, pero que nunca llegaste a necesitar.
Nadie te regaló esas cantidades. Las construiste aportando 175, después 225 y más tarde $275 al mes. Cerca del tercer año, dejaste de revisar la cuenta cada semana, porque mirar el saldo ya no te daba esa sensación que buscabas. Lucía te escribe en febrero. ¿Ya reservaste el vuelo? Es el viaje en grupo del que los tres llevan hablando desde Año Nuevo. Mateo llevará a la persona con la que sale este año. Alguien diferente cada ciertos meses, aunque el nombre del chat nunca cambia. Sí, respondes. Lo compré esta mañana. No esperas al próximo cobro para poder decirlo. Tampoco haces cuentas mentales antes de contestar. Simplemente aceptas y lo dices con total seguridad. Mateo reserva su parte 2 semanas más tarde, justo después de recibir su pago. Lucía divide la suya en 4 cuotas con la aerolínea, sin intereses si cumple las fechas, algo que casi siempre consigue. A nadie le importa preguntar cómo consiguió cada uno pagar lo suyo. No comentas que liquidaste tu parte completa esa misma mañana, sin necesitar organizar nada ni buscar una salida alternativa. No es una anécdota para contar. Es simplemente un miércoles cualquiera y una tarjeta que funcionó sin complicaciones. La cartera de inversiones rara vez parece de $25.500 cuando la miras. De alguna forma aparenta ser menos, porque ya has visto suficientes subidas y bajadas como para entender que los movimientos son parte del camino. Un mes cae $750 y al siguiente recupera $1.100. Dejaste de sentir ese nudo cada vez que llegan las semanas en negativo. Aprender eso llevó bastante más tiempo que aprender a guardar dinero. Tu formulario W2 refleja un aumento razonable este año, lo bastante grande para que la devolución de impuestos cubra una parte importante del viaje por sí sola. Todo quedó archivado antes de que alguien en la mesa siquiera empezara a hablar del tema. Nadie conoce las cifras, nadie las ha preguntado. Tú tampoco las has ofrecido, y jamás se sintió como si estuvieras ocultando algo. En el aeropuerto, mientras esperan el vuelo del grupo, Mateo se queja del cargo de equipaje de $40 como si fuera una ofensa personal. Tú ya habías pagado el tuyo por internet la semana anterior y ni recuerdas cuánto costó. Esa es realmente la diferencia este año. No se trata de cuánto posees, sino de todo aquello que ya no necesitas calcular antes de aceptar un plan. Es la misma cadena de restaurantes, aunque esta vez en otro local, más cerca del nuevo apartamento de Mateo. Ese lugar queda más próximo al centro, y por eso tiene un estacionamiento que cobra $9 por hora. La cuenta llega. $203 en total, 4 platos principales y una botella de vino que nadie recuerda haber pedido. 3 teléfonos aparecen sobre la mesa, igual que ha ocurrido durante 7 años seguidos. Mateo no busca el suyo. ¿Puedes cubrir el mío? Te hago la transferencia por Venmo el viernes. Lo dice con naturalidad, con esa facilidad de quien repite una frase que ha usado muchas veces y nunca le ha traído problemas. Tú respondes que sí. Lo dices de verdad. Son $49. No cambia nada. Pero esa noche hay algo distinto. No es el importe, sino la escena. 7 años atrás, ese mismo momento habría ocurrido al revés. Eras tú quien le pedía a Lucía que te adelantara dinero hasta el viernes, y ella aceptaba sin pensarlo, porque en aquel entonces ambos estaban recorriendo la misma línea. Esa línea no hacía diferencia sobre quién ayudaba a quién esa semana. Ahora ya no es igual. No sabría señalar el día exacto en que dejó de serlo. La cartera ahora alcanza los $37.500. Mateo a veces menciona el saldo de su tarjeta, igual que alguien comenta que hay tráfico, como un dato cotidiano, no como una confesión. Lucía todavía está terminando de pagar su coche mediante cuotas mensuales desde la aplicación de su banco. Nadie está al borde de un problema. Simplemente así se ve tener 31 años cuando 3 personas que durante mucho tiempo dividieron el alquiler por partes iguales terminan tomando rutas diferentes dentro del mismo periodo de sus vidas. Pagas los $49 y dejas que la conversación cambie hacia una serie que todos están siguiendo y hacia un jefe que Mateo no soporta. Nadie hace un discurso sobre lo que acaba de ocurrir. La cuenta llegó como siempre, pero por primera vez en 7 años no se repartió exactamente igual. Mientras caminan hacia el estacionamiento, Lucía menciona abrir algún tipo de cuenta para la jubilación y bromea diciendo que seguramente va tarde. Dices que quizá, y no intentas ir más allá de esa idea. La chaqueta quedó guardada en un cajón hace tiempo, ahora llevas otra más cara,
aunque no busca llamar la atención. Nadie notaría el cambio sentado al otro lado de la mesa. Por fuera, esta noche parece idéntica a cualquier otra. El mismo pedido de siempre, las mismas 5 sillas ocupando el espacio, el recibo del estacionamiento perdido dentro del portavasos. Pero la cuenta refleja algo que ninguno de ustedes ha pronunciado todavía. La cartera de inversiones superó los $66,000 este año. Por primera vez completas al máximo la Roth, con $7,500, repartidos en 15 movimientos automáticos que casi ya ni notas cuando salen de tu cuenta. Lucía llama un martes, no manda un mensaje. Una llamada real significa algo antes de escuchar su voz. Necesito que me expliques lo de la Roth, pero de verdad explícamelo. Te ríes, no de ella, sino por darte cuenta del cambio. Hace 7 años, eras tú quien buscaba respuestas que nadie a tu alrededor podía darte. Ahora eres la persona a la que otros recurren. Se lo explicas durante 25 minutos. Hablas de límites de aportación, de por qué el crecimiento queda libre de impuestos en lugar de simplemente aplazado, y de por qué con 31 años todavía estás empezando a tiempo. Ella escribe mientras hablas. Puedes escuchar las teclas al otro lado del teléfono. ¿Cómo aprendiste todo esto? No aprendí tanto, simplemente no abandoné. No es una frase de humildad. La has repetido suficientes veces como para saber que es exactamente cierta. Mateo pregunta algo distinto unas semanas después, tomando unas cervezas tras un partido del domingo. No es sobre inversiones, sino sobre una hoja de cálculo que creó para una idea de negocio paralelo. Una pequeña operación de reventa que maneja desde su garaje. La revisas. Está desordenada, pero tiene potencial. 2 cifras están mal calculadas. Las corrige antes del miércoles. Ninguno de los dos lo dice directamente, pero la forma en que conversan contigo ya cambió. Ya no eres el amigo que simplemente entendía lo difícil que era no tener dinero. Te convertiste en la persona a la que llaman cuando quieren una respuesta sencilla, incluso aburrida, pero verdadera. El fondo de emergencia permanece en $12,000, completamente preparado y sin tocar durante casi todo el año. Revisarlo ya no nace del miedo, se parece más a una costumbre, como mirar un indicador de gasolina que sabes que sigue lleno. En la cena de ese viernes, alguien menciona fondos indexados sin que nadie lo haya provocado. Una mesa que antes solo hablaba de quién debía qué a quién, ahora gira alrededor de preguntas reales. Respondes algunas, no das sermones, mantienes todo simple a propósito, porque lo sencillo suele ser la versión más honesta, y la gente solo busca esas respuestas cuando está lista para aceptarlas. El mismo restaurante, las mismas 5 sillas. La propina sigue redondeándose de la manera habitual, pero las preguntas que cruzan esa mesa esta noche ya no son las mismas de hace 7 años, y tampoco dicen esa parte en voz alta. ¡Qué derrochador!, bromea Mateo mientras deja su cerveza sobre la mesa y asiente al hablar del viaje que acaba de reservar sin revisar primero cuánto costaba. La frase entra sin llamar la atención al comienzo. Mateo vuelve a decirla unas semanas más tarde, en otra charla, exactamente con el mismo tono, pero esta vez hay algo diferente, aunque ni siquiera logras identificar qué fue lo que cambió, y mucho menos cómo explicárselo a él. Está preparando un viaje para este año a Cancún. Serán 4 noches en un resort que cuesta $1,600 por persona si el grupo hace la reserva antes de abril. Comparte el enlace en el chat con un emoji de cuenta regresiva. No confirmas tu asistencia, pero no es porque ese monto sea un problema para ti. No tendría sentido. Simplemente no quieres ser quien complique el plan para alguien que tenga que pagarlo en partes durante varios meses. Tampoco quieres que tu respuesta positiva haga que los demás sientan que están intentando alcanzarte. Comentas que quizá tengas trabajo en esas fechas. Seguramente todos los que están alrededor de la mesa entienden que no es del todo verdad. Nadie pregunta más. Han pasado casi 5 semanas desde la última vez que miraste la cartera de inversiones. Eso es distinto este año. No porque estés evitando verla, sino porque la relación con ella cambió y ahora se parece más a la tranquilidad. Esa sensación de que revisar constantemente dejó de ser algo imprescindible hace mucho tiempo. En mayo recibes un aumento. No lo mencionas durante la cena. Lucía termina descubriéndolo igualmente por una persona conocida de ambos. Así suelen viajar estas noticias dentro de un grupo, incluso cuando no tienes intención de contarlas. Ella no te lo pregunta directamente. El viernes siguiente solo bromea, riéndose, sobre si esta vez vas a pedir el aperitivo.
Lo pides. Nadie vuelve a sacar el tema del aumento. Te das cuenta de que sigues escogiendo el plato más económico en un lugar donde la diferencia de precio ya no tiene ningún peso para ti. ¿Una costumbre? Puede ser. O quizá una antigua reacción de no querer convertirte en el motivo por el que una salida termine siendo más cara que antes. En esa mesa nadie está haciendo nada incorrecto. Ni Mateo, ni Lucía, ni tú. Son simplemente 9 años de 3 personas que antes calculaban cada gasto al detalle, avanzando por rutas diferentes dentro del mismo periodo de vida, sin una gran escena que señalara cuándo apareció la separación. Las bromas jamás fueron realmente acerca del dinero. Utilizaban esa palabra porque todavía no encontraban otra manera de describir lo que estaba pasando. A las 12:18 de la noche tu teléfono vibra. Es Mateo. Oye, ¿todavía estás despierto? En vez de contestar por chat, decides llamarlo. Responde al segundo tono, con una voz cansada que hacía mucho tiempo no reconocías en él. Esa mañana le quitaron el coche. Durante más de un año había estado trasladando pagos entre tarjetas de crédito, cubriendo apenas los mínimos y convenciéndose de que era una situación temporal. Como suele ocurrir, algo parece temporal hasta que una grúa aparece frente al edificio a las 6:30 de la mañana. Cuando hace las cuentas completas, descubre que acumula un retraso de $17,000. 16 meses antes, había intentado salir adelante con una inversión en criptomonedas. Había puesto $3,500, vio que el valor cayó hasta $1,600 en pocos meses y retiró lo que quedaba. Nunca se lo había contado a nadie hasta esa noche. El viernes siguiente se queda después de la cena. Los demás se van. Solo permanecen ustedes dos y una cuenta que ya estaba saldada. ¿Cómo llegaste realmente hasta ahí? No la respuesta amable que uno da para quedar bien, sino la historia completa. La verdad es que no existe una explicación sencilla. Le hablas de aquel envío de $180 que hiciste muchos años atrás. Le cuentas de la chaqueta gris, de todas esas escapadas que decidiste no hacer al principio, no porque alguien te obligara, sino por una pequeña cuenta mental que hiciste una vez y que nunca dejaste de repetir. Dicho en voz alta, nada de eso parece extraordinario. Precisamente ahí está la lección. 2 semanas después, Mateo te pide que le prestes $2,300. No hay contrato ni condiciones, solo una pregunta. Si puedes ayudarlo hasta que llegue su próximo pago. Esa misma noche transfieres el dinero, sin explicación adicional. 11 años antes, eras tú quien le pedía a Lucía que cubriera un alquiler atrasado de $360. Y ella lo hizo sin hacer preguntas. Se lo devolviste 4 semanas después, y ambos decidieron no volver a mencionar el asunto. Cambiaron los papeles, pero la lógica siguió intacta. Mateo te devuelve todo 8 semanas después en 2 entregas, sin que tengas que recordárselo. Casi le dices que no hacía falta. No lo haces, porque para él cumplir con esa deuda significa mucho más de lo que significa para ti recibirla. La semana siguiente empieza a guardar $325 al mes en un fondo indexado. Nada espectacular, simplemente el mismo tipo de estrategia aburrida de la que le hablaste aquella noche. Nadie sentado en esa mesa ese viernes sabe que todo eso ocurrió. Ninguno de los dos cuenta esa historia. Solo queda una conversación de mensajes, cerrada y terminada. Un miércoles de junio, tu empresa anuncia recortes. Son 45 personas, sin aviso real más allá de una invitación en el calendario llamada Actualización del equipo, un título que todos entienden antes de abrirlo. Tu nombre no aparece. Aún así, pasas 3 días esperando un correo adicional que nunca llega, haciendo cálculos por costumbre, como siempre has hecho, incluso cuando no es necesario. Ese fondo de emergencia acumula 13 meses de gastos y permanece intacto desde que lo construiste. Nunca necesitas sacar ni un solo dólar de ahí. Por una vez cumple su verdadera función, no salvarte de un desastre, sino permitirte no depender de él. En marzo llega una factura médica de tu madre por $4,600. No es una tragedia enorme, pero tampoco algo insignificante. La pagas esa misma semana en silencio, igual que ayudaste a Mateo con sus $2,300 3 años atrás. Nadie en la mesa escucha ninguna de esas historias. Lucía lleva 5 años aportando dinero a esa cuenta Roth desde aquella llamada de un martes. No es una fortuna, ronda una cifra de 5 dígitos medios, pero es completamente suya, construida con la misma paciencia con la que levantaste la tuya.
Este año ella misma lo menciona, sin que nadie le pregunte, y cuenta que aumentó sus aportaciones después de recibir un aumento. Hay algo que nadie suele advertir sobre esta etapa. Has avanzado tanto desde aquel momento en que dividías 16.80 hasta el último centavo, que esa antigua versión de ti parece casi un desconocido. Pero tampoco has llegado a un lugar completamente nuevo donde sientas que perteneces. Siguen yendo al mismo restaurante casi todos los viernes. Siguen estando las mismas 5 sillas alrededor de la mesa. Las bromas sobre que eres quien siempre gasta de más desaparecieron hace tiempo. No porque pidieras que pararan, sino porque dejaron de encontrar algo contra lo que chocar. Podrías permitirte mudarte a otra ciudad en este punto, pero no lo haces. No es exactamente por fidelidad, es porque esa mesa sigue siendo el único lugar donde nada de lo que has conseguido impresiona a nadie. Allí solo eres el amigo que se maneja bien con una hoja de cálculo y que a veces paga la cuenta sin convertirlo en un acontecimiento. Lucía te pregunta durante la cena si alguna vez dejarías de trabajar de verdad. Respondes que quizá algún día y te sorprende descubrir que lo dices con más sinceridad de la que esperabas al escucharte. Has recorrido demasiado camino desde el principio como para regresar, pero todavía no has avanzado lo suficiente hacia otro sitio como para sentir que perteneces allí. Mateo llama un domingo, 3 años después de aquellos $2.300 y del día de la grúa. Su fondo indexado ronda ahora los $19.800, una cifra pequeña según tus propias hojas de cálculo, aunque para él representa algo enorme. Ahora lo entiendo, dice. ¿Por qué conservaste aquella chaqueta gris tan fea durante tanto tiempo? No era fea. Simplemente ya estaba pagada. Lucía ha llegado más lejos de lo que cualquiera de los dos imaginaba. Su cuenta Roth superó las 6 cifras la primavera pasada. 4 años después de aquella llamada del martes, impulsada por un ascenso cuyo dinero decidió dirigir directamente a sus aportaciones en vez de mejorar su contrato de alquiler. Lo comenta con la misma naturalidad con la que hablaría del tráfico. No presume, ahora solo es un dato más, igual que antes tus números eran información que nadie escuchaba. El viernes vuelven al mismo restaurante. Hay 5 sillas en vez de las 4 de antes. Lucía trae a alguien nuevo esta vez. Piden la misma pizza sin debatirlo, porque algunas cosas de esa mesa dejaron de necesitar cambios hace mucho. Llega la cuenta, $225. Tomas el papel antes de que alguno saque el teléfono. Nadie discute. Mateo dice, gracias, sin adornos, como se le agradece a alguien que ya ha hecho esto antes y probablemente volverá a hacerlo. Lucía no responde con palabras, simplemente se adelanta y deja la propina, su propia manera silenciosa de devolver el gesto, y ninguno de los dos intenta convertirlo en un momento especial. Ya nadie en esa mesa te llama el rico. Dejó de ser un tema justo cuando dejó de sentirse como una novedad. Lo que tienes no depende realmente de la cifra, aunque la cifra exista. Está a años de distancia de aquellos $250 que alguna vez parecían demasiado incómodos, incluso para estar ahí. Lo que tienes es un viernes por la noche en el que nadie calcula nada antes de aceptar un plan, y 2 amigos frente a ti que por fin comprenden por qué tú tampoco lo hiciste nunca. En otro lugar, esta noche, 3 jóvenes de 24 años dividen una cuenta de $43 hasta el último centavo, redondeando hacia arriba porque nadie quiere enviar una solicitud por unos pocos cambios. Uno de ellos abre una cuenta esta semana, deposita $250. El dinero se queda allí, con la sensación de no significar gran cosa. Años después no estarán de acuerdo sobre cuándo exactamente dejó de sentirse así, pero la siguiente decisión ya está en marcha.